intensidad serían? ¿Moderada, baja, alta? Alta intensidad. Alta. Muy bien. Buscar antecedentes familiares, muy bien. Siempre más de 190, buscar antecedentes familiares. Y aquí no hay discusión entre las guías. ¿No? Toditas coinciden en eso. Estudio de hipercolesterolemia familiar. Muy bien. Si el paciente no tiene hipercolesterolemia familiar, lo tratamos con una terapia con estatinas en dosis altas. Ya. Entonces, ¿qué sería la dosis alta? ¿La atorvastatina cuánto? 40, 80. Muy bien. ¿Rosuvastatina? De 40. Muy bien. 40. Muy bien. En estos pacientes puede ser innecesario el cálculo de riesgo cardiovascular. ¿No? ¿Por qué? Porque ya en este paciente ya tiene más de 190, le puedo calcular el riesgo cardiovascular, lo puedo hacer, pero ya le iniciamos el tratamiento. Bueno, le iniciamos. 190 le iniciamos el tratamiento, pero hay que investigar causa de hipercolesterolemia familiar. Y obviamente hay que descartar causas secundarias, ¿no? Bien importante, descartar causas secundarias, he descartado causas secundarias e investigar a la familia también. ¿Qué se hace con los pacientes que tienen un colesterol menor a 190? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué hacemos? Lo he dicho en anteriores diapositivas. No, ¿pero qué vamos a hacer? Eso, muy bien, Maciel. Vamos a calcular el riesgo cardiovascular. En 100, más de 190 podemos calcular, pero no es necesario porque es un riesgo alto, ¿no? Entonces, muy bien, calcular el riesgo cardiovascular. Entonces, si tengo menos de 190 y mi riesgo cardiovascular es mayor al 10%, en la calculadora me sale iniciar estatina de dosis moderada, que alguien igual me dijo dosis moderada, ¿no? Pero si mi riesgo cardiovascular es mayor al 10%. Bueno, y si mi riesgo cardiovascular es mayor al 20%, dosis de alta intensidad. Bueno, entonces en menos de 190 tengo que ver cómo es mi riesgo cardiovascular para ver qué dosis de estatina le voy a iniciar, o dosis moderada o dosis alta. Y en este estudio se ha visto que nos ayuda, este es un estudio de varios ensayos clínicos, que en prevención primaria, o sea, que son los contactos de los primeros contactos de atención primaria, reducir el riesgo relativo, iniciar con riesgo cardiovascular mayor al 10%, un riesgo relativo del 30%. Bueno, entonces es beneficioso. ¿Qué hago si mi colesterol es al menos de 190 y mi riesgo cardiovascular es de 5 al 10%? Acá se hace toma de decisiones compartida, ¿listo? Entonces acá pues hablamos con el paciente, le explicamos que su riesgo cardiovascular a 10 años es de 5 al 10% y le decimos que lo ideal sería iniciar tratamiento con estatinas, pero siempre conversando con el paciente. O sea, a cualquier paciente que le iniciamos tratamiento siempre tenemos que conversar. No es que venga a la consulta, veo su riesgo cardiovascular, me sale alto y al inicio no, es explicarle, ¿no? Porque si le doy la receta, puede ser que tome, puede ser que no tome, o puede ser que tome un mes y lo deje. Entonces, no, le explicamos al paciente que tiene que recibir el tratamiento, que el tratamiento nos va a llevar a reducir riesgo cardiovascular. En este estudio igual nos ha mostrado que si era un riesgo cardiovascular de 5 al 10%, que no era tan alto como los otros, igual había una reducción de riesgo absoluto. No era tan alto como podemos ver, pero sí reducía el riesgo cardiovascular. Entonces, en este caso, hablar con nuestros pacientes. Y si ya es un riesgo, si es un riesgo de 5 al 10%, igual, toma de decisiones compartida. Si el colesterol LDL está menor de 160 y tiene un riesgo cardiovascular de 5 al 10%, debemos individualizar. Hablar con el paciente. Y esta tablita nos ayuda, este es de un estudio, nos ayuda a ver, acá dice individualizar, ¿no? Y podemos individualizar de acuerdo a si tiene alguna de estas características. Hay que ver si no es una hipercolesterolemia primaria, tenemos que ver si el paciente tiene síndrome metabólico, vamos a ver aquí triglicéridos, vamos a ver si es diferencia abdominal, vamos a valorar si tiene enfermedad renal crónica, y de acuerdo a esto vamos a hablar al paciente y vamos a ver si es beneficioso o no iniciar tratamiento. Si el colesterol LDL es menos de 190 y tiene un riesgo cardiovascular menor al 5%, o sea, muy, muy bajito, entonces muy bajito, casi similar a la población en general, por lo general no se inicia terapia con estatinas, bueno, pero igual es individualizar y hablar con el paciente. Se ha visto en un estudio que el riesgo relativo baja muy poquito, miren, 0.1
0.1, ¿no? El riesgo absoluto. El riesgo relativo, si bien es 0.62, el riesgo absoluto es 0.1, muy bajito. Entonces, en este caso se debe igual conversar con el paciente y en este caso lo ideal sería hacer seguimiento, ¿no? Seguimiento, no dejarlo al paciente, control en 3 meses, luego en 6 meses, luego una vez al año. Entonces es importante individualizar. Estas guías del 2018 nos dan un flujograma donde, bueno, lo vamos a ver lo más importante, ¿no? Lo que hemos visto ya. Si el colesterol LDL está más de 190, no es necesario hacer el riesgo, estatinas de alta intensidad. Si mi paciente tiene diabetes y tiene una edad entre 40 y 75 años, igual no es necesario realizarle el riesgo porque ya tiene el riesgo, pero igual lo hacemos para practicar. Y aquí estatinas de moderada intensidad. Entonces, si yo tengo un paciente en consulta de 55 años, ¿qué le puedo iniciar de tratamiento? Ahorita, doctora, disculpe, ¿qué tabla es el que mayor según? El de la AJA y el de la AIS, del Colegio Americano de Cardiología, pero pueden usar cualquiera, pero yo les recomiendo la de la AJA. Ahorita les voy a volver a mostrar. Pero a ver, primero esta respuesta y nos vamos a la calculadora nuevamente. ¿Qué le inician en un paciente con diabetes mellitus de 55 años? Atorvastatina, muy bien. ¿Qué dosis? ¿Alta intensidad? No, moderada, doctora. ¿Quieres moderada? 10 a 20. Muy bien, muy bien. De la calculadora, pues miren, como les decía, no hay una calculadora que sea, lamentablemente no hay una calculadora que sea para latinos, ¿no? Pero la que más recomienda, uy, tan alto me he ido. Esta, ¿no? De la AJA y Grace. Lo ideal es esta, que es como de dos asociaciones de cardiólogos. En segundo lugar yo les diría esta y en primer lugar esta. Y esta, pues más es en población europea y sabemos que nosotros somos muy diferentes a los europeos, ¿no? Ahora, si quieren buscar en internet, hagan clic acá y calculen el riesgo cardiovascular. Y para esta, no he copiado el link, pero igual ponen AJA, ACC y buscan calculadora, ¿no? O cualquiera de las dos. Esta británica ya es antigua, no les recomiendo. Y esta score es muy buena, pero es población europea. Bien, entonces, igual, seguimos. Entonces, pacientes de diabetes mellitus y 40-75 años, estatinas de moderada intensidad, puede ser atorvastatina 10-20, muy bien. Diabetes mellitus y 40-75 años. Y tiene un riesgo cardiovascular alto. Aquí también me respondían estatinas altas, o alguien me decía, ¿no? Estatinas a dosis altas, sí, cuando tiene riesgo cardiovascular. Entonces aquí debíamos calcular también el riesgo cardiovascular. O si tiene antecedente de que ya ha sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular, sí, directamente de alta intensidad. O sea, si tengo un paciente con diabetes y tiene antecedente de infarto, ya al inicio de alta intensidad. Bueno, entonces lo más importante, acá las guías del 2019 me dan igual, en esa lo que se diferencia es que me dicen que en un riesgo bajo mantenga el LDL menos de 116, en riesgo moderado menor a 100 y en riesgo alto menor a 70. Lo que cambia es el 116, ¿no? Porque las otras en algunas nos decía 130. Acá está el grupo de medicamentos, las estatinas, el ezetimibe. En caso de que el paciente no tolere estatinas o presente miopatía, podemos iniciar ezetimibe que hay en el mercado. Y en tercer lugar estarían los inhibidores del PCSK9, que no lo tenemos acá, son medicamentos muy caros, lamentablemente no lo tenemos, pero con estos dos que son los principales sí contamos. Bueno, las conclusiones serían las tres condiciones que tenemos que tener en cuenta para el inicio del tratamiento con estatinas: es preferencias del paciente, hablar con el paciente y también citarlo, ¿no? Al poco tiempo de la consulta para ver cómo ha tolerado, ver los niveles de colesterol LDL. Es bien importante calcular el riesgo y se debe revalorar periódicamente el cálculo de riesgo, porque esto es dinámico.
puede ser que un paciente ahorita tenga unos colesterol de LDL relativamente bien y al año puede aparecer con un colesterol LDL elevado, con triglicéridos elevados, entonces esto se debe valorar. No es que una consulta la valoramos y lo dejamos, no, cada consulta, ¿no? Obviamente tendría que pasar más de 3 meses para que haya un cambio en los valores. Si es que yo le hago un cálculo de corto tiempo, no va a haber variedad, pero sí va a haber, puede cambiar el riesgo si es que es en un largo tiempo, como 6 o 12 meses. ¿Alguna pregunta que tengan? Preguntas, Doctora, una pregunta. En un paciente con riesgo alto y con antecedente de cardiopatía isquémica, ¿se utiliza por tiempo prolongado? Esa es una pregunta. ¿Y en qué casos mezclo o hago una terapia combinada de ezetimibe con atorvastatina? Gracias. Está bien, muy buena pregunta, doctora. Mire, la primera pregunta era, ¿riesgo alto? Sí. O sea, paciente con antecedente de infarto, lo dejo con la dosis máxima tolerada, eso se dice, bueno. Si digamos mi paciente, como la dosis, digamos, de atorvastatina es 40-80, si me tolera 80, le dejo con los 80. Si no me tolera, le bajo a 60 o a 40, ¿no? Pero eso es indefinido, o sea, un paciente que ha sufrido un infarto, tiene un riesgo alto, es indefinido, pero hasta que tolere. Ahora, esto vamos a acompañar de la segunda pregunta. Si el paciente no estoy logrando mis metas, si ha sufrido un infarto, sería un riesgo alto. Entonces, mi LDL, ¿en qué meta tendría que estar? Si es un riesgo alto. Menor a 100, doctora. Menor a 190. Riesgo alto. Menor a 190. Menor a 70. Menor a 70. Menor a 70. ¿Ya? Menor a 70. Menor a 70 sería muy alto riesgo, ¿no, doctora? Sí, ya, pero estamos hablando de un paciente con un infarto, que ha sufrido un infarto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si un paciente ya ha sufrido un infarto, mi meta va a ser ahí menos de 70. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Por ejemplo, mi paciente me tolera 40 miligramos de atorvastatina, no me tolera más. Y no logro llegar a mi meta. No logro reducir el colesterol a mi meta. Por ejemplo, está a 110, entonces ahí le agrego tratamiento con ezetimibe. No de primera línea, ¿ya? A no ser que sí esté muy alto mis valores, sí podría iniciarle de primera línea atorvastatina más ezetimibe. Pero primero veo con de primera línea porque también son caros estos medicamentos. Pero sí hay que dar largo tiempo, hay que ir valorando al paciente, hay que llegar a metas y la dosis máxima tolerable. ¿Otra pregunta, doctores? Doctora, una consulta. La pancreatitis, ¿por qué se genera cuando hay triglicéridos por encima de 500 a 1000? Bueno, la pancreatitis fue lo más importante porque se forman microcristales. Estos niveles elevados de triglicéridos pueden provocar que se formen microcristales de triglicéridos y estos van a ir al sistema vascular pancreático y esto puede desencadenar una inflamación del páncreas. Otra causa es una lipólisis aumentada. Entonces, estos triglicéridos pueden llevar a que haya una lipólisis aumentada. ¿Esto qué va a resultar? La liberación excesiva de ácidos grasos libres en la circulación. Y estos ácidos grasos pueden ser tóxicos, ¿no? Para las células del páncreas y pueden provocar igual inflamación. Y también hay alteración del flujo sanguíneo. O sea, los niveles altos de triglicéridos van a alterar el flujo sanguíneo en el páncreas. Esto va a causar igual alteración de su función, inflamación, ¿no? Estos son muchos mecanismos que pueden llegar a que un paciente sufra pancreatitis, pero ya son con niveles muy altos de triglicéridos, por lo general mayor a 1000. Y también, otra cosa, puede interferir estos niveles altos de triglicéridos, puede interferir en la secreción normal de enzimas pancreáticas. Y esto igual lleva a la inflamación. O sea, todos estos mecanismos hacen que lleve una inflamación. Y eso desencadena la pancreatitis. ¿Otra pregunta, doctores? Doctora, buenas noches. Una pregunta. Y para tratar los signos como Gracias, doctora. los telasmas tendinosos eruptivos y el arco corneal, aparte del tratamiento para tratar las dislipidemias y evitar el riesgo cardiovascular, ¿cuál sería el tratamiento para estos signos?
se refiere cuál sería el tratamiento en El caso de que manejo haya para- santomas eruptivos, lipemia retinalis. Exacto. Mire, primero hay que ver si es que la causa es la alteración de colesterol o triglicéridos. Bueno, en algunos casos cuando estamos en duda, hacemos biopsia. Ya. Ahí para la próxima les voy a traer una foto de uno de mis pacientes, que había dudas si era porque no eran bien característicos, pero al final sí eran santomas. Entonces, por ejemplo, el tratamiento sí son medicamentos. O sea, sí o sí, ¿por qué? Porque algo lo está produciendo, ¿no? El exceso de colesterol, triglicéridos. Entonces sí tienen que ser el tratamiento con estatinas. En caso de lipemia retinalis, eso se produce por acumulación de triglicéridos, ¿no? O sea, que en este caso sería con tratamiento con fibratos, ¿no? Los cambios en la dieta, o sea, el pilar fundamental es cambios en la dieta, ejercicio, ¿no? Y acompañado de medicamentos. Pero todo tiene que ir en conjunto, ¿no? No es, o sea, yo le digo, paciente, si usted sigue llevando una mala dieta y le doy tratamiento, no me va a ayudar mucho el tratamiento. Entonces, tratamiento conjunto, cambios en el estilo de vida, el tratamiento, hacer ejercicio. Doctora, disculpe, ¿y por cuánto tiempo el tratamiento se debe dar? Como les dije, o sea, si es una causa secundaria, por ejemplo, si es secundario a una mala dieta, a obesidad, el paciente tiene trastornos de atracón, por ejemplo, en ese paciente, si tiene más que todo triglicéridos elevados, si es que está más de 500, le puedo dar unos 3 meses a 6 meses de tratamiento y ver con los cambios en el estilo de vida, con el ejercicio, si baja, ¿no? Si baja, puedo ver de reducir la dosis y en algún momento, en ese caso, por ejemplo, si es por obesidad, por síndrome metabólico, o sea, que el paciente esté causado su alteración por malos hábitos, entonces puedo considerar descontinuarle en 3 o 6 meses. Pero si es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto y por eso le estoy iniciando el tratamiento es indefinido. Bueno, ¿por qué se dice indefinido y no se dice siempre, no? Porque hay que ir valorando en cada consulta, hay que ver si presenta alguna alteración, cómo ha tolerado el paciente, cómo está su colesterol, si está polimedicado, todo eso, ¿no? Pero si es con riesgo cardiovascular, por lo general es indefinido, pero se debe revalorar en cada consulta. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, buenas noches. Respecto al caso que estaba hablando sobre el paciente de obesidad y que se tiene que considerar los laboratorios para ir reduciendo el tratamiento progresivamente, en algún momento le retiramos el tratamiento con las estatinas, ¿puede existir algún tipo de efecto rebote? ¿En el nivel de colesterol, triglicéridos? Exacto. En ese caso, doctora, o sea, si es que ha bajado el colesterol y triglicéridos porque ha bajado de peso y si el paciente vuelve a aumentar de peso, sí, ¿no? Porque si aumenta de peso quiere decir que está llevando una mala dieta. Entonces, secundario a eso va a aumentar colesterol y triglicéridos, depende cuál es el predominio de la alimentación, ¿no? Igual puede haber una dislipidemia mixta, que es la mayoría de los pacientes. Entonces, eso va de acuerdo a los hábitos, ¿no? Si es secundario una mala dieta, el paciente baja de peso, está muy bien, pero luego vuelve a subir de peso, ese aumento de peso es lo más probable que sea secundario a una mala alimentación. Entonces, si hay una mala alimentación, van a subir el colesterol y los triglicéridos. Entonces, tendría que volverle a iniciar, ¿no? Y también ver si un paciente, por ejemplo, está cumpliendo los hábitos de alimentación abajo de peso, sigue su colesterol elevado o sus triglicéridos, depende del valor, puede ser que ese paciente requiera de manera indefinida, pero cada paciente es diferente. Y los pacientes como les repito, los pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, sí sería un paciente que tendría que llevarlo ya de tratamiento. Por más que sea un paciente, digamos, un paciente que come mucho, tiene obesidad, pero tiene un riesgo cardiovascular alto, por más que baje de peso, puede ser que le baje la dosis de la estatina, porque su riesgo cardiovascular bajando de peso puede que baje, pero no le voy a descontinuar. ¿Alguna otra pregunta? Dice, doctora, ¿se puede hacer tratamiento combinado con estatinas y fibratos? Debe ser, ¿no? Sí, se puede hacer tratamiento combinado. Generalmente es cuando tengo niveles muy elevados de triglicéridos acompañados de un colesterol LDL muy elevado. Y aquí
sería el tratamiento, como decíamos, en síndrome metabólico, por lo general fenofibrato con estatina. Lo ideal no usar gefibrocil. Aquí sería el tratamiento de elección fenofibrato. ¿Otra pregunta, doctores? Listo, doctores. Miren, este tema es un poquito complicado cuando uno no ve las imágenes. Bueno, entonces yo les voy a alguien que me escriba de ustedes y les voy a pasar un artículo que es bien cortito y está como resumido todo lo que les he explicado. Está un poquito más fácil de entender que el Harrison. Obviamente en el Harrison está mucho más completo, pero quiero que cuando lean este tema lean con imágenes. ¿Ya? O sea, si leen con imágenes, sí van a poder entender. Probablemente la próxima clase sea mañana y sea obesidad, pero voy a hablar con el doctor para confirmarles, o él les va a confirmar. Ahora, si tienen alguna otra pregunta, Doctora, o no se han animado a preguntarme ahora por mensaje o hablando, no duden, pregúntenme si quieren que les pase algún artículo o tienen alguna duda con lo que les he explicado, no duden en escribirme. A veces sí tardo en responder porque estoy con pacientes o algo, pero si no les respondo en 12 horas, vuélvame a mandar un mensajito, pero voy a hacer lo posible por responderles a la primera. ¿Alguien quería hablar? sí, doctora, el artículo que nos está comentando, no sé si le puede pasar al doctor y el doctor lo puede subir al grupo para que tengamos todos. Por favor. Sí, doctor. Sí, ahora Muchas mismo le voy a gracias. pasar para que no se me olvide. Es un artículo bien pequeñito, o sea, está como bien explicado todo lo que les he explicado, pero está, o sea, si ustedes ven ese artículo junto con las imágenes de la presentación, van a poder entender muy fácil todo lo que les he explicado. Doctora, mil gracias, doctora, muy amable. Con gusto, doctores. Ya saben, cualquier duda, pregúntenme. No quiero que, de todos esos temas, no quiero que se queden con dudas, ¿ya? A veces uno, igual a mí me pasaba a veces cuando estaba estudiando, quería preguntar algo y luego se me olvidaba, pero ahora con la tecnología tenemos esta facilidad, ¿no? Que podemos escribirnos y si bien a veces no podemos responder en este momento, pues ahí están los mensajes guardados y ya los revisaré y les responderé. Igual, si algo no han entendido o tienen alguna duda con todos los temas, no solo este último tema, no duden en preguntar. Buenas noches y les confirmo con el doctor para ver de la próxima clase, que posiblemente sea mañana. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctora. Bendiciones. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctores. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Profe.
¿Quién está tocando, Mónica?